Beatriz Corredor, la presidenta socialista de Red Eléctrica de España, la compañía encargada de evitar apagones en nuestro país, miente con descaro a los ciudadanos para ocultar la responsabilidad del gobierno de Pedro Sánchez en el apagón histórico del pasado 28 de abril. Veámoslo. Beatriz Corredor, exministra del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y actual presidenta de Red Eléctrica de España, nombrada en 2020 a dedo por Pedro Sánchez a cambio de un sueldo anual de más de 500.000 euros, tardó 2 días enteros en ofrecer declaraciones a los ciudadanos, a pesar de que Red Eléctrica de España, la compañía que preside, es el operador regulatoriamente encargado de gestionar la red de transporte de electricidad en España y, por tanto, de evitar apagones masivos como el que sufrimos el pasado 28 de abril. Y sus primeras declaraciones públicas tras el histórico apagón que sufrió la península ibérica fueron, claro está, a la cadena SER, una entrevista amigable con la periodista Àngels Barceló. Y la mayoría de periodistas han destacado una parte de esta entrevista en la que Beatriz Corredor descarta dimitir tras el fiasco del histórico apagón que sufrimos el 28 de abril. Y una última pregunta. ¿A usted se le ha pasado por la cabeza dimitir? Mira, yo sabes cuál es mi trayectoria y mi trayectoria es asumir las responsabilidades que en cada momento yo voluntariamente he decidido asumir. Y por tanto, yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad y no es mi estilo no dar la cara para responder, como creo que estoy demostrando. Pero bueno, la verdad, en un país en el que nunca dimite absolutamente nadie, porque todos los políticos o cargos políticos están esperando a que aparezcan nuevos escándalos futuros que hagan olvidar a los ciudadanos los escándalos presentes y a que por tanto se vayan acumulando las peticiones de nuevas dimisiones que releguen al olvido las peticiones de dimisiones propias, pues que Beatriz Corredor, con un sueldo anual de más de $500.000 de euros, no quiera dimitir, me parece algo totalmente previsible y esperable. Por ello, creo que la parte más interesante de la entrevista no es esa. La parte más interesante de la entrevista es cuando Beatriz Corredor intenta recitar el argumentario gubernamental de que el exceso mal planificado de renovables dentro del mix eléctrico español no ha tenido nada que ver con el apagón que sufrimos el pasado lunes. Y en este sentido, recordad no solo que en un vídeo anterior ya explicamos por qué esta sí era la causa de fondo del apagón que experimentamos el 28 de abril. Algo que por motivos obvios el gobierno socialista de España no quiere reconocer, porque sería tanto como reconocer que es corresponsable de ese apagón. Pero que ahí reside la causa última, la responsabilidad última del apagón, no es algo que diga solo yo, como divulgador en mi canal de YouTube, o muchísimos analistas del mercado eléctrico, sino que es algo que reconoce el propio Jordi Sevilla. ¿Y quién es Jordi Sevilla? Pues es también un exministro del gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue nombrado presidente de Red Eléctrica de España también por Pedro Sánchez, antes de Beatriz Corredor. Y es que en estos últimos días Jordi Sevilla ha publicado un artículo en el que esencialmente valida la explicación que ya pudimos ofrecer en este canal. Fotovoltaica y eólica no son energías síncronas, cuando nuestras redes de transporte y distribución están preparadas para funcionar solo a partir de un mínimo de tensión en las energías que transportan. Por eso, el sistema eléctrico, para funcionar con la tecnología actual, debe mantener una potencia síncrona de respaldo, que es la hidroeléctrica, el gas o la nuclear, de la que echar mano cuando la fotovoltaica y eólica no sean suficientes, bien por su carácter intermitente, puede no haber sol ni viento, como por ausencia de la sincronía que necesitan los generadores para funcionar.
Un exceso de generación renovable, fotovoltaica y eólica, en un sistema puede conllevar fuertes oscilaciones de tensión en la red, que causen la pérdida de generación con consecuencia de apagón al propagarse la perturbación, porque los generadores están diseñados ahora para funcionar dentro de unos márgenes que se han superado. Nuestra red eléctrica necesita inversiones para adaptarse a la realidad técnica del nuevo mix de generación, que a su vez también debe continuar mejorando su propia tecnología y almacenamiento. Esa viene siendo una reivindicación del sector y del operador del sistema a la que el Gobierno no está siendo sensible. Hasta ahora, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima se planificó desde un despacho, con demasiado mesianismo renovable y haciendo oídos sordos a los problemas técnicos asociados a un cambio tan importante en el mix energético de España y su correspondencia con las redes eléctricas. Es la primera vez que ocurre en España un cero total. También es la primera vez que tenemos una mayoría de generación eléctrica proveniente de tecnologías no síncronas. Proceder a los cambios tecnológicos exigidos en la red y mantener la nuclear como respaldo síncrono ayudarían a que no se repitiera un apagón como este. Ciberataques al margen. Por tanto, como decía, Beatriz Corredor, si quiere mantener su puesto, si quiere mantener su sueldo, ha de estar a buenas con el gobierno que la ha nombrado, es decir, con Pedro Sánchez, y por tanto no puede decir en público nada que suponga una insinuación de que el gobierno de Pedro Sánchez es corresponsable del apagón sufrido el pasado lunes. Y por eso, durante esta entrevista concedida por Beatriz Corredor a la cadena SER, se llega al esperpento de terminar negando cosas que la propia compañía que preside Beatriz Corredor dejó por escritas el pasado mes de febrero. Porque de lo que se trata ahora, incluso remando en contra de la realidad, es de salvar, repito, cualquier responsabilidad del gobierno de España en la gestación de este apagón a través de una política energética desnortada. Escuchemos primero a Beatriz Corredor exculpar de toda responsabilidad a la mala política energética del gobierno socialista, consistente en añadir energías renovables al mix eléctrico sin tomar las pertinentes cautelas para evitar lo que pasó el pasado lunes. Muchos de los especialistas que estos días están hablando en medios, especialistas de solvencia contrastada, Sí. lo atribuyen o señalan a un exceso de producción de energía fotovoltaica. No, la generación renovable en España tiene unos rangos de penetración excepcionales. Mira, yo te pongo un ejemplo. El día 16 de abril de esta misma semana, las renovables cubrieron toda la demanda peninsular. Hemos operado el sistema en condiciones de alta penetración renovable en los últimos años de forma habitual y, de hecho, no había ninguna circunstancia en el día de lunes distinta a las circunstancias habituales de generación renovable, de interconexión de otros días. Por tanto, Es decir, las renovables no son la causa. descartan que esto fuera la causa. Lo que decimos es que el mix renovable es seguro, que el mix renovable puede participar en todos los sistemas de seguridad del sistema eléctrico del operador del sistema porque está dotado de los servicios para hacerlo y que, por tanto, relacionar el incidente tan grave del lunes con una penetración de renovables no es verdad, no es correcto. Las renovables funcionan de forma estable, tienen ya mecanismos que les permiten operar prácticamente como una tecnología de generación, convencional y no es un problema de cuánta generación entra porque hemos operado el sistema en condiciones mucho más extremas de renovable entrando en el sistema sin ningún problema de seguridad. Aquí hay una doble falacia. La primera y más evidente es que no es verdad que las renovables de carácter fotovoltaico o eólico que están instaladas en España cuenten con sistemas que permitan incrementar la inercia del sistema como otras centrales de generación más tradicionales. ¿Que se podrían adaptar esas renovables para que eso fuera así? Pues sí, con suficiente inversión se podría hacer eso, pero es que no se ha hecho. Por tanto, que potencialmente las renovables pudiesen generar una inercia similar a la de otras fuentes de generación eléctrica tradicionales, no significa que las renovables tal como las tenemos implantadas en España lo hagan. Y la segunda falacia está vinculada con el concepto de fragilidad. Beatriz Corredor dice, en el pasado la red eléctrica de España ha funcionado con una penetración renovable similar a la del pasado 28 de abril cuando se produjo el apagón.
El hecho de que en el pasado no sucediera nada significa que el apagón del 28 de abril no puede haber estado provocado por esa penetración de la generación fotovoltaica y eólica. Pero démonos cuenta de que nadie ha dicho que una alta penetración de generación eólica o fotovoltaica implique necesariamente que se vaya a producir un apagón. Lo que se ha dicho es que aumenta significativamente el riesgo de experimentar un apagón. Que en el pasado no se haya producido un apagón a pesar de estar jugando con fuego, no significa que el 28 de abril no nos hayamos quemado precisamente por haber jugado con fuego. Pero la mejor parte de esta argumentación tramposa de Beatriz Corredor llega cuando la periodista le plantea la pregunta muy obvia de por qué está diciendo todo eso cuando su propia compañía, cuando la compañía que ella misma preside, en el mes de febrero reconoció por escrito que la mayor penetración de eólica y fotovoltaica al tiempo que se iban cerrando plantas nucleares de ciclo combinado o hidroeléctricas incrementaba la fragilidad del sistema. Escuchemos la pregunta de la periodista y la respuesta de Beatriz Corredor. Pero algún aviso tenían ustedes, señora Corredor. Lo digo porque esta mañana estamos contando que la matriz de Red Eléctrica dio hace 2 meses una alerta en la que avisaba del riesgo de desconexiones severas que podrían afectar al suministro. Déjame con permiso de la audiencia darle un poco de contexto a esto. Nosotros somos una empresa cotizada. Como empresa cotizada, las obligaciones de reporte de información nos la imponen la Comisión Nacional de Mercados de Valores y la Ley de Sociedades de Capital. Como sabéis, ha cambiado la Directiva Europea en reporte de sostenibilidad, de información de sostenibilidad por parte de las compañías. El Consejo de Administración de una compañía, que no es un órgano técnico, tiene que valorar cada 3 meses todos los riesgos, es decir, todos los posibles incidentes que pudieran repercutir en la compañía, todos en un horizonte de 30, 40, 50 años, y tiene que poner sobre la mesa cuáles son las medidas que, en el caso de que esos riesgos se produjeran, la compañía estaría en condiciones de asumir. Entonces, eso no es un informe técnico, es un informe derivado de una comunicación de sostenibilidad, aplicación de medidas de protección contra el cambio climático, que no tiene nada que ver con los informes técnicos de cobertura de demanda y de riesgos. Bueno, son las cuentas anuales de la compañía en 2024, donde se exponen algunos de los riesgos a los que se puede enfrentar la compañía, por ejemplo, como consecuencia de la política energética dirigida a contrarrestar el cambio climático. Esa política energética, decidida por el Gobierno de España de manera centralizada, consiste en ir cerrando centrales de ciclo combinado o centrales nucleares, si bien no se sabe muy bien qué tienen que ver las nucleares con la lucha contra el cambio climático, pero bueno. Y al ser estas centrales que aportaban inercia al sistema, que lo volvían más robusto frente a perturbaciones inesperadas dentro del mismo, pues si hay menos centrales que aportan inercia, el sistema se vuelve más frágil. Y eso es simplemente lo que constataba Red Eléctrica de España, más bien su matriz, Redella, hace apenas 2 meses. ¿Cómo puede ahora Beatriz Corredor estar negando lo que está escrito en las cuentas anuales de la compañía y que fueron publicadas hace apenas 2 meses? Lo vuelvo a leer para que no haya nadie desubicado por las mendaces declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica de España, la socialista Beatriz Corredor. Riesgos. Número 2. Desconexiones de generación por elevada penetración de renovables. La alta penetración de generación renovable sin las capacidades técnicas necesarias para un adecuado comportamiento ante perturbaciones, generadores pequeños o generadores en régimen de autoconsumo, puede generar desconexiones de generación que podrían llegar a ser severas, llegando a producir una falta de balance de la generación-demanda, lo que afectaría significativamente al suministro eléctrico y de forma indirecta a la reputación de la compañía. Este riesgo se ha identificado para el corto y el medio plazo, no para dentro de 40 años, para el corto y medio plazo. O también riesgo número 4. Pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado, nuclear. El cierre de centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo combinado y nuclear,
consecuencia de requisitos regulatorios, es decir, de la política energética del gobierno, implica una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. Esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar al suministro y la reputación de la empresa. Esta incidencia supone un riesgo con un horizonte temporal a corto y medio plazo. De nuevo, corto y medio plazo, no dentro de 30 o 40 años. Es un riesgo que ya afecta a la compañía y que se puede materializar en apagones. Pues bien, después de haber publicado esto hace apenas 2 meses, ¿cómo nos pueden decir ahora que no sabían que lo que sucedió el pasado 28 de abril podía pasar justamente por lo que pasó? Pues evidentemente lo sabían, evidentemente eran conscientes de que la política energética de este gobierno fragilizaba el sistema y por tanto aumentaba el riesgo de que pasara lo que pasó. Pero ahora, en lugar de apuntar con el dedo al gobierno por ser corresponsable de lo que sucedió, ahora, en lugar de aprender la lección y tomar medidas correctoras para que no vuelva a suceder, se intentan esconder todos los escombros debajo de la alfombra para que no dañen electoralmente al gobierno. ¿Y por qué Beatriz Corredor tiene tanta dependencia, tiene tanta lealtad, tanta sumisión, tanto servilismo hacia el gobierno? Pues porque ese gobierno, y en concreto Pedro Sánchez, es el que la ha colocado ahí para que cobre más de $500.000 al año. Y por la plata baila el mono. Luego Pedro Sánchez nos dirá que Red Eléctrica de España es un operador privado. Pero obviamente Red Eléctrica de España es un operador controlado por el gobierno, cuyo presidente o presidenta ha sido nombrado, escogido a dedo por el gobierno entre los militantes socialistas con carnet en la boca y que ahora está mintiendo con descaro sobre las causas de lo acaecido el pasado lunes 28 de abril para ocultar las vergüenzas de la política energética del gobierno al que le debe el sueldo. Para eso controlan y corrompen a la dirección de Red Eléctrica de España, no para mejorar el servicio que proporcionan a los españoles, sino para deteriorar el servicio que les están proporcionando a los españoles sin que nadie, desde dentro, alce la voz y lo denuncie.